Don José. Fernando, es incuestionable el carisma de Don Eufória. Sí. Incuestionable. Cuando regresó en la apertura democrática, 1978. le tomó horas entre el aeropuerto y Santana. Y en su muerte fue uno de los entierros, si no el más multitudinario. Y creo que sin duda alguna, Sí, él entró a la página de la historia por la puerta ancha, sin duda alguna. Igual que lo hizo en otra hora Omar Torrijos. Los grandes hombres son así. Bueno, el domingo hay otro hombre, Justo Arosemena. Justo Arosemena, ayer. Bueno, saludo a los abogados. Oiga, lo primero que quiero hacer es expresar mi consternación, Fernando, por lo ocurrido en Calohuebra, en donde una familia entera, casi 11 miembros, bueno, hay 2 desaparecidos todavía. Murieron en una cabeza de agua que se precipitó sobre su casa. Me recordó aquellas inundaciones por allá ¿se acuerdan, Pacora? En 1966, en donde Carriazo quedó borrado de la geografía de esa área. Bueno, yo creo que fue un 4 de noviembre. Sí. Donde yo creo que es la imagen más impresionante que yo he visto en un periódico de Panamá. Una embarazada enredada en los cables de la electricidad. Es decir, para que uno vea hasta dónde subió el agua. Bien. Rápidamente vamos a darle las gráficas que nosotros preparamos aquí para ustedes sobre el COVID-19. Le doy la estadística y si nos ayuda Noemí, presentamos las gráficas para el día de hoy. Ayer nos comunicaron que teníamos 74.492 casos positivos con 845 para el día. Ahí está la gráfica. Le doy algunas cifras de esta gráfica. Los números puntuados irregularmente son los datos reales que van desde el 1 de junio hasta ayer. Observe una cosa importante en esa gráfica, porque le vamos a presentar varias. Allí la tendencia lineal y la tendencia exponencial tienen una R cuadrado inferior a 0.5. Y la tendencia polinómica tiene en esa curva 0.64. Es decir, la curva matemática que expresa más el comportamiento y la tendencia de lo que podría ser en la curva polinómica. Recuerde que son ecuaciones diferenciales y que miden el cambio de una variable continua. Lo que nos está indicando la curva, estimados televidentes, es que estamos en un proceso de disminución de la diseminación del virus. Nunca se deje llevar nada más por la última cifra. Por eso que se hacen estos análisis matemáticos. Eso es bueno, sí. Eso sí es importante que nuestra estrategia de mitigación está funcionando. Parece estar funcionando. Entonces, pero hay una cosa que no entiendo, José, porque mientras que la cifra oficial del Ministerio de Salud ayer tenía una cifra, según la Johns Hopkins, son 1.903 casos ayer. Yo creo que la cifra nuestra de aquí es la cifra que tenemos. Nosotros, para efectos de esta lámina... Es la que ellos usan, es lo que no entiendo. Porque hay esa diferencia. Yo, para efectos de esta lámina, solo utilizo la información que me da el Ministerio de Salud. No la puedo cambiar porque cambiaría esta tendencia. Bien. La próxima lámina nos va a indicar una cosa importante. Ahí está. Mírela bien con cuidado. Aquí estamos observando el comportamiento de la mortalidad y la letalidad. Recuerde que son 2 variables diferentes. Observen la parte de abajo que está la letalidad. La letalidad en Panamá está en 2.2. Hay 1.639 defunciones, 30 en el día de ayer. Y la letalidad es la función matemática de dividir, la operación matemática de dividir 1.639, que son las muertes, entre los casos, que son 74.492. Cuando usted hace esa operación, esa división, le da 2.2 de letalidad, que es una letalidad inferior al promedio mundial, es una de las más bajas del continente. Pero recuerde siempre que entonces cuando usted lo mira por grupo etario, se va a dar cuenta que lo que los muchachos nuestros de salud están diciendo, digo los muchachos, los médicos, pues. Sí. Digo muchachos porque son jóvenes, pues. Son jóvenes profesionales de la medicina, nos están indicando, epidemiólogos que nos están diciendo que la letalidad es más alta. Cuando usted llega a los 60 hacia adelante, la letalidad se mantiene en 11.51. Mientras que la mortalidad
es la relación entre los casos, los muertos y la población, y se mide por 100.000. Usted lo puede hacer por 10.000, por 1.000, pero lo presentado por 100.000. Entonces, en mortalidad, nosotros estamos en los primeros lugares del continente y una de las más altas del mundo, en la mortalidad. Bien. Ahora, si me presenta y se da cuenta, déjeme la curva ahí. Observe que del periodo de junio a julio, en números reales, y se va a incrementar siempre porque es una curva acumulativa. Sí. Siempre va a haber más. Es 38,3 veces más. Y en la proyección, que es la siguiente lámina, el tramo entre 38,3 y 64, es la proyección de mantenerse esto. Ahí está la otra lámina. De mantenerse esto sería de 64,1. Ahí está otra lámina. ¿Qué es lo que quiero mostrarle en esa lámina? Ahí está el porcentaje de mortalidad. Observe las líneas que cruzan esto. Si ve la tendencia, nos hemos estabilizado en un nivel altísimo. Sí. Es decir, el promedio de letalidad en Panamá es de 30%, 29,8%. Y la letalidad en esos niveles es mala. Perdón. La positividad. Estoy hablando de otra cosa. Sí. Ahí estamos mirando la positividad, que es una de las variables que más nos debe preocupar en este momento, porque tengo la impresión, y así lo hemos discutido con algunos epidemiólogos y estadísticos, que estamos buscando los sintomáticos y no los asintomáticos. Estamos haciendo una trazabilidad muy sesgada. Muy sesgada porque estamos buscando los que tienen los síntomas de la enfermedad y como consecuencia vamos a encontrar muchos positivos. Pero no estamos buscando los asintomáticos y la población en general para tener un índice de positivos más cercano a la realidad. Pero sin embargo, se lo presento ahí. La positividad de nosotros está altísima, comparada con el mundo, donde que incluso la pandemia tiene estragos grandes, como en los Estados Unidos. De manera que ahí hay una cosa que debemos prestarle un signo de interrogación y hacernos algunas preguntas, y nuestros epidemiólogos nos deben dar la respuesta. Es que esto también, José, más que ser una montaña, esto tiene tendencia primero a convertirse en una meseta antes de caer, ¿no? Sí, pero estamos en una meseta alta. Sí, pudimos estar en 10. Estados Unidos está en 12 en su positividad. Claro, ellos están haciendo mucho más muestras. Nosotros tenemos que pasar de estar buscando los sintomáticos como primera opción para hacer un screening más amplio y darle seguimiento a los asintomáticos positivos. Claro. Cuando hacemos eso, entonces usted va a ver que la positividad comienza a ceder frente a esto. Pero lo importante ahora es mirar la curva de la letalidad, en la cual te puede poner un ganchito a Panamá, la curva de la mortalidad, en que le puede poner una crucecita. Nosotros tenemos que ver eso allí. Y podemos decir que la curva de tendencia indica que nosotros estamos haciendo que el nivel de reproducción del virus sea cada vez más largo. Es decir, que la reproducción efectiva del virus se acerca al umbral de 1 o por debajo de 1. De hecho, tenemos 1.1 en este momento, en algunas áreas está en 0.7, todo el país deberá estar en 0.7. Hasta ahí nuestra contribución para este tema. También quisiera conversarle de una entrevista que ayer leí, Fernando, que me mandaron por correo. Los periódicos ahora es un poco problemático para mí. A mí me gusta, como los libros, tener los periódicos, así como tengo estos periódicos, me gusta tenerlos en la mano de leer. Bueno, a mí la prensa, ni aunque me la manden en... Yo la leo. De una entrevista que le hizo Flor Mirachis al licenciado Alvin Witt, ex Contralor General de la Nación. Y quiero decirle a ustedes que en estas cosas uno tiene que ser serio. Serio. Cuando yo leí ese artículo, no quedó nada más, me sonríe, me dio risa. Y me dio risa por lo siguiente. Hay panameños que se creen que ellos son superespías, que conversar con un funcionario norteamericano te da el carácter de tener información clasificada. Bueno, para lo que conocemos a los Estados Unidos, para lo que hemos trabajado con los Estados Unidos, con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, en función de los intereses de Panamá, no en función de los intereses de ellos. Porque el que trabaja en sistema de inteligencia favoreciendo el interés de una nación extranjera es un traidor a su país. No estoy diciendo que Alvin lo sea, no estoy diciendo eso. O sea, cuando uno trabaja en función del interés nacional, entonces una cosa es la información de inteligencia,
Y normalmente en nuestras relaciones con Centroamérica y con el resto del mundo, la inteligencia norteamericana estaba completamente despistada de lo que estaba ocurriendo en nuestra región. Nosotros teníamos mejor información de inteligencia que ellos. Una cosa es la información esta, otra cosa es la tecnológica, que no hay duda de que los Estados Unidos tienen mayor información. Si los Estados Unidos quieren saber lo que yo estoy haciendo, nada más tienen que pinchar mi teléfono y saben dónde estoy. Y qué yo digo y con quién yo hablo. De manera que un oficial de inteligencia comparta con un panameño información de carácter estratégico es una cosa para morirse de risa. Pero más serio es pensar que los fiscales de Estados Unidos están compartiendo la información de sus investigaciones con funcionarios de Panamá. No, ni siquiera con funcionarios. Con un panameño, pues, porque él es lo máximo, y yo colaboré con los Estados Unidos. Primero, no tiene amistad con nadie. Sí. Los Estados Unidos tienen intereses que defiende. Y fíjese lo que dice el señor. Bueno, sí, yo sé, pero yo no digo los nombres. ¿Y por qué no habla así? Yo sé muchas cosas, pero al final no dice que sabe. ¿No? ¿Sí? Incluso la información que él vierte en esta cuestión se aleja de la realidad. Y si él puede traer aquí el indictment, que lo traiga. Nadie, sobre todo él que es abogado, porque él está actuando más que como abogado, como político en esta entrevista. Una entrevista que incluso tiene la difícil pregunta que le hizo Flor Mirache. Usted me dijo a mí, dice Flor Mirache, preguntándole a Alvin Widen, que yo era lesbiana, refiriéndose Flor Mirache a una aseveración que hizo Alvin Widen. Y entonces ahí dijo una macarronada. Pero cuando yo quiero hablar del proceso, ¿así? Esa es una entrevista con carácter de ataque político. Entonces lo que me llama la atención es que le den una importancia que no tiene. Para todos los que hemos manejado y manejamos el mundo de la información y el mundo de la inteligencia, entendiendo la inteligencia como la inteligencia de verdad, el 85% de las informaciones que salen en los países occidentales con una prensa más libre, el 85% de la inteligencia está ahí, en los medios, publicada. Ahí no hay ningún secreto. Es más, el fiscal de Nueva York, Alvin, mandó el documento de su llamado a juicio a estos muchachos a Guatemala y se hizo público. Se hizo público. ¿Qué de secreto hay en eso? A mí no me lo dijo ningún. Y los fiscales de Nueva York. Una cosa es la DEA, la CIA, que ellos hacen otro tipo de inteligencia y eso hacen esta inteligencia fuera de los Estados Unidos. Una cosa es el FBI, que tampoco comparte información con nadie, salvo con autoridades con las que tiene que cooperar. Porque así está establecido en la ley. No es que un agente del FBI va a venir a hablar conmigo de lo que está pasando en un caso. No, eso no va a pasar nunca. Pero sí lo va a hacer con el Procurador General de Guatemala o con el Procurador General de Panamá. Como Procurador General. Y le va a dar la información que él crea que le debe dar. Y en el caso de Wackett, los Estados Unidos jamás le presentó a la República de Panamá ninguna autoridad judicial a Panamá, ninguna información sobre el señor Wackett. En lo absoluto. Porque no la tenía. ¿Usted recuerda cómo dijeron algunos organismos de inteligencia, entre comillas, que la organización lavadora de dinero más grande del planeta Tierra? Y al final no se presentó ninguna prueba. Entonces nosotros tenemos que diferenciar entre la lucha política y la información judicial. En los canales judiciales usted tiene que ver, si un juez tomó una decisión, la decisión que tomó ese juez solo va a ser rebatida por el juez o por el canal judicial correspondiente. No le corresponde ni al Departamento de Estado ni al Tesoro, está desmintiendo lo que un juez hizo. Eso es una norma de los Estados Unidos. Pero aquí hay incluso abogados que han salido a decir, no, yo tengo información y dicen cosas que son un exabrupto jurídico. El Tratado de Parlacén en Panamá, del cual Panamá es signatario, tiene valor jurídico internacional. Porque fue producto incluso de una negociación multiestatal de nuestro continente con apoyo de Europa y con apoyo de los Estados Unidos. De los propios Estados Unidos. Y no hay nadie que individualmente pueda hacer eso si no es el colectivo del cual forma parte. Entonces, yo lo que quiero decirle a ustedes es que yo les recomiendo que lean esa entrevista y se darán cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Que yo, un agente de la inteligencia, vino a hablar con el señor Alvin Widen por su gran contribución, según en declaraciones que él ha hecho en los Estados Unidos. A ver,
ni un malware, ¿cómo se llama? El Maxwell Smart. Maxwell Smart, el agente 86 o el 007. Eso no existe. Ni Mel Brooks fue el que lo inventó. En las investigaciones que se hacen para el territorio de los Estados Unidos, las agencias correspondientes son las fiscalías norteamericanas, que trabajan con la agencia correspondiente que recoge datos. Recuerde que la información de inteligencia, y normalmente las agencias de inteligencia hablan puro bochinche. Pero cuando la fiscalía hace una investigación, tiene que tener datos para probarlo. Además, creo que la información que tiene Alvin Wade de cómo se dio el caso de Brecht en los Estados Unidos es totalmente falsa. No la tiene ni siquiera la idea. Quienes declararon en los Estados Unidos no fueron los regionales de Panamá, ni de República Dominicana, ni de Perú. Quienes declararon en los Estados Unidos fueron los 4 tipos que estaban en Brasil, que fueron sorprendidos en los Estados Unidos. Ellos fueron los que hicieron las declaraciones. Y en el acuerdo que hay en Panamá, nada de lo que dice Alvin Wade ahí es cierto. Y esa es la ley. El expediente, lo que no está en el expediente no existe. Se lo dejo de ese tamaño. Así es. Otra cosa más que le quería hablar. A ver. Fernando, la justicia panameña tiene que madurar. Yo le tengo para mañana, a partir de mañana, hacerle unos análisis sobre uno de los casos que he venido conversando, ¿no? De manipulación, de información. Y aquí tengo ya, Fernando, una parte importante de toda la investigación que he hecho sobre el caso de una herencia en la que se montó todo un caso. Y curiosamente se van a asombrar de que quién es el abogado que investigó todo esto. Los que se creen James Bond. Bueno, esta información la vamos a procesar para ustedes, para que ustedes tengan una idea de la importancia de respetar la estructura jurídica, porque cuando se trata de casos que tienen como clientes otros, entonces utilizan su supuesta independencia para presionar a jueces y fiscales a conductas que están alejadas de los procesos judiciales. Si hay un proceso judicial que ya terminó, como este caso, por ejemplo, que les voy a hablar mañana, si ya hay un proceso que terminó, ese es un proceso que se está inventando una trama para buscar argumentos que anulen lo que ya se hizo. Entonces, esto es parte de lo que llevó a Bolivia, donde está, a Perú, a Brasil, Venezuela, que llevó a España, Guatemala, Líbano. Entonces, nosotros tenemos que ver esto con mucha seriedad. Y lo último que quiero decirle es que nosotros tenemos que tomar una decisión, y ahora sí me dijo al gobierno que preside el Laurentino Cortizo. En el marco de la información que tenemos con el comportamiento del COVID, creo que el presidente hace unas semanas habló de la necesidad de ir incorporando a la economía por actividad. Creo que eso más que por bloque. Más que por bloque. Creo que eso es una decisión, me parece más sabia. De hecho, por eso, por ejemplo, nosotros mantuvimos la actividad portuaria trabajando full time. Y no creo que haya una actividad que tenga más contacto con el mundo que la actividad portuaria. Pero es la única boca que nosotros tenemos para un país que no produce y eso casi fue nada. hecho con las empresas portuarias, todas, en forma excelente. Eso es un éxito que poco hablamos de él, sí, ¿no? El Canal de Panamá, es otro éxito que tenemos que hablar de él. Entonces abrimos el sector minero, la mina, estamos en ese proceso. Y yo creo, presidente, que ha llegado el momento de abrir la construcción. Y precisamente en aquellos proyectos, seleccionar 10, 18 proyectos de construcción para poder activar las plantas cementeras, sí, las 3 plantas que tenemos. Yo creo que es importante que CEMEC, Argos y la otra compañía, Progreso, entren en actividad para que la construcción arranque y se incorporen miles de trabajadores al sector de la construcción, con normas de salud pública hechas a la rapidez del rayo, pero normas efectivas. Pero a la larga, la salud ocupacional, nosotros tenemos en casi todas las construcciones, claro, eso. Entonces, nosotros lo que no podemos es escudarnos en el problema de salud pública
y no atender el otro problema de salud pública, que la gente no trabaja. Claro. Entonces, al hacer eso, lo que tenemos que reducir es la apertura de bares, y dejarlo ahí tan tranquilo. Sí, los restaurantes seguir con las distanciamientos que tienen. A mirar después cómo se va a ir abriendo los restaurantes poco a poco, con las medidas de distanciamiento, etc. Y mantener con firmeza las medidas de mitigación. Así es. Entonces, yo creo que es importante. Además, vi un documento del BID en la que instaba a América Latina a la apertura de los sectores de construcción como mecanismo para combatir la recesión galopante que estamos viviendo. Es importante. Y decía que es a través de eso, de las inversiones públicas del Estado en obras de infraestructura, que América Latina tiene la oportunidad de arrancar para que en estos meses del año que quedan del año 2020 nos agarre en una determinada velocidad con respecto al 21 y poder recuperar lo que hemos perdido. De manera que invito al señor presidente a que mire junto con las cementeras y con los señores de la construcción estos proyectos para que permita esa apertura lo más rápido posible. Así es.